Fuerte el aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Dios es supremamente bueno y para siempre su misericordia. Y la palabra de Dios es tan amplia que en las Escrituras podemos encontrar que Dios tiene temas para todos, para los padres, para los hijos, para los esposos, para el trabajo, para las finanzas, para todo, para la salud. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y Él lo va a cumplir. Amén. Dios tiene un propósito contigo, vecino, y Dios lo va a cumplir. Dios tiene un propósito con usted, mi hermano, mi hermana que me escucha a través de las redes sociales, y Dios lo va a cumplir. Y quiero predicar en esta hermosa hora bajo el tema: Dios perfecciona su obra en tu vida. Amén. Dios perfecciona su obra en nuestras vidas. Quiero que usted me acompañe a la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6. En estos días hemos hablado en diferentes enseñanzas, hemos incluido esta cita. Y hoy el Señor me daba esta cita como centro de esta enseñanza. Filipenses 1:6. Y leo la palabra de Dios en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bajo la santa unción del Espíritu Santo que inspiró esta palabra. Amén. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo repito. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Padre celestial, he leído tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra es medicina a nuestra alma. Tu palabra es refrigerio a nuestro espíritu. Te pido, mi Dios del cielo, que a través de tu palabra resplandezca la luz de tu evangelio. Que todo el que no te conoce hoy pueda abrir su corazón a ti, Jesucristo. Y los que están en tu camino puedan afanciarse, puedan afirmarse en tus caminos, mi Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús, por el poder de la palabra, reprendo y desautorizo toda mala interpretación de la palabra en el nombre de Jesús, y declaro que esta palabra dará el fruto por el cual Dios la ha enviado, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Fuerte el aplauso al Señor. Fuerte el aplauso a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Bendita la gloria de Dios. En la cita que hemos leído, dice la palabra de Dios en Filipenses 1:6. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipo: estando persuadidos de esto. La palabra persuadido quiere decir plenamente convencido. Estando plenamente convencidos que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, cuando una persona viene al camino del Señor, por ejemplo, cuando yo me entregué a Cristo, era parrandero, era mujeriego, era peleonero, tenía muchas cosas que no agradaban a Dios, pero en mi opinión estaban bien. Cuando yo llegué al Señor Jesucristo, entregué al Señor y tenía toda esa cantidad de mañas. Y Él ha ido perfeccionando su obra en mi vida y sigue trabajando aún en mi vida. Amén. Así como está trabajando en la suya. Si usted le entregó su corazón a Jesucristo, créame, el único requisito que hay para que Dios comience a trabajar en tu vida, en tu corazón, en tu familia, es que le entregues tu corazón. Cuando uno le entrega el corazón a Cristo, porque dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, el Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, está hablando de nuestro corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces la palabra de Dios es medicina a nuestra alma y refrigerio a nuestro espíritu.
Por la palabra de Dios vamos conociendo la verdad. Y dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, en mi propia opinión y en la opinión de cada uno de nosotros, cuando llegamos al Señor, llegamos cuando un bebé llega al mundo. No sabe hablar, solo sabemos llorarle al Señor. A veces no sabemos, cuando llegamos al Señor, ni siquiera sabemos orar. Aunque aún el apóstol Pablo escribió, un hombre que Dios le mostró el tercer cielo, y dijo: no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. En Romanos 8:26 dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice que él no sabía orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles ante la perfecta voluntad del Padre, del que escudriña los corazones. Y podemos observar entonces que uno llega al Señor, y cuando un bebecito está empezando a gatear, que todavía no gatea, muchas veces se cae, se raspa, se golpea, se parte la boquita, y eso ocasiona temor en volverlo a intentar. Pero nadie se queda en el intento. Somos diseñados para vencer los miedos. Somos diseñados por Dios para avanzar, sin importar el temor, sin importar las circunstancias, sin importar los riesgos. Usted, cuando nació y iba a aprender a caminar, varias veces se cayó y a usted le dio miedo, pero usted aprendió a caminar, porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Así es cuando nosotros llegamos a los pies de Jesucristo. Dice la Biblia: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vaya conmigo a la palabra de Dios, a la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 11. Efesios 4, 11. Y dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, o sea, Jesucristo, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces es un propósito, porque el mismo Señor constituye a cada uno de nosotros, nos da una función. La Biblia dice que aunque somos muchos miembros, el cuerpo tiene muchos miembros, la oreja no puede decirle a la nariz: no te necesito, y por eso no será del cuerpo. Los ojos no tienen la misma función que los pies, pero todos hacen una función coordinada en pro del beneficio del mismo cuerpo. Entonces nosotros somos el cuerpo de Cristo. Dios le bendiga, mi hermano. Somos el cuerpo de Cristo, aunque tengamos diferencias, diferentes funciones, pero cada función debe ir engranada al propósito de Dios. Por eso Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Sabe quiénes son los santos? A nosotros se nos enseñaron que son las esculturas. Las esculturas no son santos. ¿Quién es el que es santificado? Todo aquel que recibe a Cristo es santificado por Dios. Y para eso dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia de Cristo es un cuerpo, es como un edificio, y tiene que ser fundada en bases. Un edificio, una edificación grande, tiene que tener buenas bases. ¿Y cuál es nuestro fundamento? Tiene que ser la palabra de Dios. Cuando le damos lugar a Dios por su palabra para que Él haga cambios en nuestras vidas, usted y yo vamos a tener cambios impresionantes en nuestras vidas, porque vamos a renunciar a nuestra propia opinión y vamos a aceptar el consejo del que nos creó. Amén. Y dice el versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios?
que nosotros lleguemos hasta el conocimiento pleno, a la unidad de la fe. Dios quiere que estemos unidos en fe. Por eso el Señor Jesucristo en Juan 17, cuando está orando al Padre, que dice: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese, ahora voy a ti, Padre Santo. Entonces dice allí: Padre, así como tú y yo somos uno, así quiero que la iglesia sea uno en nosotros, perfectos en unidad. La Biblia habla de unidad. Dios quiere que lleguemos a la fe, al conocimiento de la fe, y que estemos unidos en una misma fe. ¿Y cómo? ¿En quién tenemos que tener nuestra fe? La Biblia lo dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Jesucristo, la piedra del ángulo, la que despreciaron los edificadores. Dice la Biblia que ha venido a ser esa piedra del ángulo. Allí es donde nosotros tenemos que fijar nuestro norte, nuestro eje, nuestro centro, nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesucristo. Él quiere perfeccionar su obra en nosotros. Pero el ser humano, Dios lo creó y le dio el libre albedrío, la libre decisión de escoger si le obedece o no le obedece. Porque entonces el Señor hubiera creado máquinas, el Señor hubiera creado robots, pero el Señor hizo seres humanos con libre decisión. Porque el Señor no obliga a nadie a que le adore. El Señor quiere que lo hagamos voluntariamente. Pero hay una gran diferencia. Cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, estamos escudriñando de Dios, estamos buscando a Dios. Cuando estamos adorando, le estamos exaltando a Él. Cuando nosotros adoramos a Dios, dice la Biblia que el Padre busca adoradores, tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esta es una gran bendición. Cuando usted y yo adoramos a Dios, Él nos busca, Él desciende, Él se deja sentir, su presencia se deja sentir cuando tú dispones tu corazón. Y cuando tú abres tu corazón a Jesucristo, entonces Él entra a tu vida y empieza a ordenarla. Dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Señor, dice la Biblia que Cristo estaba con Dios ordenándolo todo, en Proverbios capítulo 8. Entonces podemos observar, seguimos avanzando en Efesios capítulo 4, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ya no seamos niños fluctuantes. Ya cuando éramos niños nos agarraban de la mano y nos llevaban para donde querían. Ahora usted no lo lleva a alguien para donde usted no quiere ir. Pero cuando usted estaba niño, alguien lo cogía de la mano y lo llevaba para allá, lo llevaba para acá. Ahora usted decide si va o no va. Por eso usted no use la excusa que no, mis amigos me corrompieron. Usted se fue con ellos porque usted quiso, porque usted tiene el libre albedrío de decir sí y de decir no. Al pecado hay que decirle que no, pero mucha gente hoy le está diciendo que no es a Cristo, al que puede salvar tu vida, al que puede cambiarte, al que quiere perfeccionar su obra. Porque recuerda que tú eres un especial tesoro en las manos de Dios. Recuerda que eres la creación perfecta de Dios. Dios hizo el cielo, hizo la tierra, hizo los animales, hizo los árboles, hizo todo. Y de último hizo al hombre. Y le dijo: mira, toma, enseñoréate de todo esto. Es como que cuando alguien lo estima a usted y usted le van a regalar una casa y lo llevan apenas cuando van a hacer las bases. Usted todavía ni entiende qué es lo que hay allí. Pero es muy diferente cuando usted va a una casa que ya es toda terminada, con sus acabados, con todo bien hermoso. Y eso va a causar una gran alegría en su corazón, porque usted va a ver todo hermoso y terminado. Y esto vio Adán cuando él abrió sus ojos. Vio todo hermoso, todo era perfecto. Dios pensó en cada detalle de cada uno de nosotros. Pero le dijo que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, que el día que de él comieran ciertamente morirían.
Entonces Eva prestó oído a Satanás. Satanás le dijo: ¿con que Dios ha dicho que no pueden comer de los árboles del huerto? Eso no era lo que Dios había dicho. Mire por dónde se mete Satanás. Y Eva le prestó oído. Grave error. No le preste oído al diablo. No preste oído a lo que el enemigo le diga. Si usted quiere buscar de Dios, el diablo te va a decir: es que tú no necesitas ser evangélico. ¿Quién dijo eso? Entonces usted discierna que el que le está hablando, el que le está diciendo, no es la persona, sino que está influenciada por el enemigo. Satanás le dijo: ¿con que Dios ha dicho que no pueden comer del árbol de los árboles del huerto? Eva le dijo: no, de todos los árboles podemos comer, de ese que está allí, de la ciencia del bien y del mal, no podemos comer, porque el día que de él comamos, ciertamente moriremos. Entonces Satanás le dijo: no morirán, sino que serán como Dios, porque Dios sabe que el día que ustedes coman del árbol, ustedes serán como Él, conociendo el bien y el mal. Y le pareció tentativa la oferta, la mentira que le estaba echando el diablo. Que el Señor lo reprenda, porque Él es padre de mentira, Él es mentiroso, Él engaña. Entonces Eva dejó de escuchar la voz de Dios, lo que Dios le había dicho, por creerle a Satanás. Y dice que el árbol entonces se veía codicioso a la vista, y comieron. Y de verdad, entonces entró el pecado al ser humano por la desobediencia. Y Dios los echó del huerto del Edén. Ellos eran inocentes, eran santos. Y cuando entró el pecado en ellos, se dieron cuenta que estaban desnudos. Esto es cuando usted tiene un bebé de 6 meses, de 1 año, anda desnudito por toda la casa y no le da pena. Es inocente. Cuando usted ve que ya el niño empieza a cubrirse, ya no es inocente. Porque nacemos con el pecado de Adán y Eva. Necesitamos la redención a través del perdón de Jesucristo, de su sangre preciosa que nos limpie de todo pecado y de toda maldad. Dios hizo todo hermoso para que el hombre lo disfrutara, pero el hombre, por causa del pecado de Adán y de Eva, usted y yo estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero entonces Dios se ingenió el plan de salvación y entregó a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por eso es que el hombre sin Dios hace tantas torpezas. Pero Jesucristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. El Señor Jesucristo quiere llenarnos de su presencia. Y dice el versículo 15, donde estamos leyendo: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El Señor quiere que nos amemos unos a otros. ¿Sabes que en esta pandemia muchas personas han puesto en práctica el amor? Muchas personas han sacado de sus compritas y le han dado a otro que no tiene. Muchas personas se están moviendo en amor, porque Dios quiere que nosotros nos amemos los unos a los otros, que nos perdonemos los unos a los otros, pero que primeramente amemos al Señor, porque Dios es amor. Si no tenemos a Cristo en nuestros corazones, ¿cómo podemos dar amor? No lo podemos dar de una manera genuina como Dios quiere. Pablo, siendo un hombre muy espiritual, el apóstol Pablo, si Dios le hubiera placido, si él no hubiera escrito su pasado, no sabríamos que Dios cambia y restaura a las personas. Antes de ser el apóstol Pablo, al quien Dios le dio muchas revelaciones, y la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento son escritas por el apóstol Pablo, al que Dios usó
grandemente y le reveló al tercer cielo. Era un perseguidor de la iglesia de Cristo, llamado Saulo de Tarso. Por eso el primer paso que hay que dar es desaprender todo lo que nos han enseñado y creerle a lo que Dios nos está enseñando. Saulo de Tarso era un hombre instruido en la ley, instruido por Gamaliel, doctor de la ley. Era un hombre que defendía la ley de Dios. Pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, cuando apareció Jesucristo, él no le recibió. Él le rechazó. Él no lo aceptó. Entonces, Saulo de Tarso, creyendo agradar a Dios, perseguía al pueblo de Cristo. Y la Biblia lo relata en el libro de los Hechos, la conversión de Saulo, que él iba camino a Damasco, llevaba cartas de los gobernadores para ver si encontraba alguno predicando, encontraba algún culto así para meterlos presos. Y Saulo fue el que sostuvo la ropa de Esteban cuando Esteban dio un discurso poderoso y dijo: veo los cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra de Dios. Saulo no pudo aceptar eso. Y así hay mucha gente en el día de hoy que cada vez que hablamos que Jesús está sentado a la diestra de Dios, muerden los dientes y nos quieren apedrear, como apedrearon a Saulo, a Esteban. Saulo sostuvo las ropas de Esteban y sirvió de testigo, porque él conocía la ley y dijo: este dice blasfemia. Y por eso fue legal la muerte de Esteban ante la ley, porque ahí estaba un testigo que dijo que había dicho blasfemia delante de Dios. Pero Esteban, dice la Biblia en el libro de los Hechos capítulo 7, que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y lleno del Espíritu Santo vio la gloria de Dios y a Jesucristo sentado a la diestra de Dios. Entonces este hombre que respiraba amenazas por la iglesia, que solo aceptaba a Dios, no aceptaba a su hijo, solo aceptaba a Jehová, no aceptaba a Jesucristo, y todo el que predicaba el nombre de Cristo era perseguido por Saulo de Tarso. Y camino a Damasco, a pleno mediodía, se le apareció un resplandor que lo dejó ciego y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mire esto: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te estar coces contra el aguijón. ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? Al mismo Cristo. Él no sabía, pero Saulo perseguía a todo el que predicaba el evangelio de Cristo. Se levantaba contra el evangelio de Cristo. Así que todo el que se esté levantando contra la predicación de la palabra no se levanta contra nosotros, se está levantando contra el mismo Cristo. Y el Señor le dice: dura cosa te dar cosas contra el aguijón. ¿Sabe qué dar cosas contra el aguijón? Le voy a dar un ejemplo. El aguijón, una lanza metálica, una lanza como para partir concreto, una punta afilada. Y dice: darse cosas contra el aguijón es darse cabezazos. Y empezar a darse unos cabezazos con una lanza, ¿quién pierde? ¿La lanza o la cabeza? Le estaba diciendo, le dio a entender Jesucristo: lo que tú estás haciendo es para destruir tu misma cabeza. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Entonces lo dejó ciego, para enseñarlo a respetar también. Saulo, temblando, empezó a decir: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: ve a la calle que se llama a la derecha, y allí se te dirá lo que debes de hacer. Ahí fue la conversión de Saulo. Y ahí el Señor empezó a hacer un proceso en él, pero fue a la iglesia y allí se le dijo lo que él tenía que hacer. Allí entró en ayunos, hizo 3 días de ayunos, y al tercer día vino Ananías, que estaba orando, y Dios le dijo: Ananías, ve a la calle a la derecha, y hay un hombre que se llama Saulo, él ora. Ve, porque él ha visto en visión que tú llegas allá y él recobra la vista. Entonces Ananías dijo: Señor, yo he visto
de los males que este hombre ha hecho a tu iglesia. Y aún aquí tiene autoridad para apresarnos. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para anunciar la palabra a los reyes, a muchas partes, a los gentiles. Instrumento escogido. Y me es necesario enseñarle a padecer por causa de mi nombre. Y uno de los apóstoles que fue más perseguido fue el apóstol Pablo. Cuando él llegó, oraron por él, se le cayeron de los ojos como escamas. Inmediatamente Saulo empezó a predicar a Jesucristo. Y la gente quedaba atónita. Este no era el que perseguía, ¿cómo es que ahora predica a Cristo? Así queda la gente con nosotros. Cuando yo me entregué al Señor, ve, este no es el mujeriego, este no es el parrandero, ¿qué me vas a predicar tú a mí? Pero es que cuando Cristo llega a un corazón, Él lo cambia, Él lo muda. Él empieza a hacer una obra en nuestras vidas. Amén. Y esa obra redentora la quiere hacer contigo, la quiere hacer con todos. Jesucristo, imagínese, ¿usted ha matado a algún cristiano? ¿Usted ha perseguido a los cristianos? ¿Los ha azotado? ¿Los ha apedreado? Entonces usted no es más malo que Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso se convirtió en el apóstol Pablo, un hombre obediente a Dios, transformado por la sangre poderosa de Jesucristo. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿No lo podrá hacer contigo? Lo hizo con Saulo y lo sigue repitiendo. Lo hizo con el hermano Javier García, se convirtió borracho. Lo hizo con este fiel servidor David Figueroa. Y lo ha hecho con muchas personas. Lo hizo con Nerún, bailarín. Toda su vida, 40 años en el homosexualismo. Y Dios lo convirtió. Lo hizo también con Oscar Naranjo. Me encontré con él, vive en Chinú. Allá me encontré con él, el que ustedes vieron como protagonista de novelas, que trabajaba, tenía el pelo largo, un muchacho afeminado. Él cuenta su testimonio en YouTube. A raíz de eso se pervirtió más, pero Dios lo alcanzó. Y lo encontré allá mutilado como un varón. Y está predicando la palabra de Dios, porque Dios transforma, Dios restaura. Amén. Dale un aplauso a ese Dios maravilloso, a ese Dios poderoso. Aleluya. Bendita la gloria de Dios. No hay nada imposible para Dios. Lo que Dios comienza lo perfecciona, si tú y yo permanecemos en Él. Como lo dice la Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, que separados de Jesús nada podemos hacer. Entonces es necesario permanecer en Él. Es necesario permanecer en Jesús. La palabra de Dios nos enseña en la segunda carta de Corintios, capítulo 12. Vaya conmigo, por favor. Segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Dice la palabra de Dios: y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente. Esto lo escribe Pablo, después que es el apóstol, después que recibe tantas revelaciones. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto de lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. El poder de Dios se perfecciona en tu debilidad, en mi debilidad. Aquí ninguno puede decir: no, porque yo soy fuerte. Si estamos de pie en este camino, es porque el Señor nos sostiene, porque Él está perfeccionando su obra en su iglesia. Iglesia de Jesucristo, no desmayes, no te rindas, sigue avanzando, no tengas miedo, no tengas temor.
El Señor ha prometido estar con nosotros. Bendita la gloria de Dios. En el libro de los Salmos, capítulo 101, versículo 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, dice Dios, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Usted sabe cuál es el camino de la perfección? Jesucristo. Él dijo, lo dice aquí en su palabra, que el que comenzó la obra en nosotros, Él mismo la perfeccionará. En el único camino que el hombre es perfeccionado es en el camino del Señor. La Biblia dice en Jeremías 6:16, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero el pueblo en ese lugar dijo, no andaremos. Hay mucha gente que dice, no, yo no andaré por ese camino. Es que no hay que andar por el camino del evangelio para agradar a Dios. Es que no hay que congregarse. Es que no hay que hacerlo. Esa es la opinión del hombre. Pero un día, todo ser humano tendremos que presentarnos delante de Dios y tenemos que rendirle cuentas a Dios. Entonces es necesario que nosotros, a través de la palabra, vayamos entendiendo lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 40, hay un decir que el discípulo, este es un decir secular, que el discípulo supera ¿a quién? Al maestro. ¿Usted ha escuchado ese dicho? Que el alumno supera al maestro. Y no es así bíblicamente. Mire lo que dijo Jesús. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Porque ¿sabe quién es nuestro maestro? Nuestro Señor Jesucristo. Y ninguno de nosotros lo va a superar a Él. Amén. Porque Él nunca pecó, Él nunca falló. En Él está la perfección, en Él está la vida. Aleluya. Apláudelo fuerte, porque Él merece la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Usted y yo, vaya que sí nos hemos equivocado. Usted y yo, vaya que sí hemos cometido pecados. Nos hemos equivocado, pero el Señor jamás se equivoca. Él es la perfección. Y por eso estamos en el camino de Él, porque Él quiere perfeccionar su obra en nosotros. Amén. Por último, Isaías 35:8. Libro del profeta Isaías. Muchas personas dicen, yo no llego al evangelio porque el evangelio es muy duro. Pero hoy que estoy en el evangelio, yo pienso que duro es estar allá. Afuera está peor. Ojalá usted escuche esa enseñanza. Está publicada ahí en YouTube y está también aquí en la página de Reflexiones David Figueroa. Afuera está peor. Estar fuera del evangelio es peor que estar dentro del evangelio. Pero cuando uno está afuera, uno cree que adentro es peor. Yo decía, esa vida de evangelio es muy aburrida, porque yo estaba parrandeando por aquí y a veces un sábado para amanecer domingo y pasaban los hermanos de la iglesia pentecostal aquí a la vuelta y yo decía, oye, qué hermanos tan aburridos. Esa gente no descansa, esa gente vive buscando a Dios. Oye, ¿quién dijo que para uno tener a Dios hay que ir a una iglesia? Eso decía yo, porque yo era sabio en mi propia opinión. Pero cuando conocí esta verdadera verdad, la palabra, el Señor me hizo libre. Y Él está perfeccionando su obra en mí. Hace 9 años, ya voy a más a cumplir 10. Hace 9 años yo entregué mi vida al Señor cuando tenía 30 años. Y ya tengo 40. Para la gloria de Dios, amén. Dele un aplauso al Señor Jesucristo. ¿Sabe que es una gran bendición que mis mejores años los estoy viviendo con Jesucristo? Aquí llegó un amigo mío llorando, desesperado, y me decía, ¿cómo estás? ¿Tú puedes estar tan tranquilo con todo esto? Yo le decía, porque ninguna plaga tocará mi morada, me lo enseña la palabra de Dios. Si estamos con Jesucristo, estamos seguros, estamos blindados.
Ese virus no tocará mi casa, no tocará mi vida. Y por eso es necesario que usted invite a Cristo a su corazón, invite a Cristo a su vida, para que usted también esté blindado, porque Dios no hace excepción de personas. Dios quiere perfeccionar su obra en ti. Y hay personas que dicen: no, es que yo no entiendo la palabra. Con el perdón de la palabra, no me vaya a malinterpretar, porque esto mismo lo va a decir el texto que yo voy a leer. Hay gente que dice que yo soy muy bruto, soy muy torpe. Yo no entiendo la palabra, entonces yo no sirvo para ser evangélico, es que yo no sé leer. Hay gente que le dice a uno así: yo no sé leer. Pero miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Isaías capítulo 35 versículo 8. Y dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, porque el camino de Dios es santo. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Pero el que anduviere en este camino del evangelio, por torpe que sea, no se extraviará. Aleluya. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendita su gloria. Vaya que hemos cometido torpeza nosotros en el camino. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Muchísimas veces. Yo personalmente he cometido en este camino muchas torpezas, pero Dios va perfeccionando su obra. Y cuando ya tú caes por un lado, ya no vuelves a caer por ahí mismo. Ya el Señor te va enseñando a no tropezar. Si usted se tropieza, ya tiene que tener cuidado. Amén. Y habrá allí camino y calzada, y será llamado camino de santidad. Y no pasará inmundo por él, sino que Dios mismo estará con ellos. Pero el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se perderá, no se extraviará. El Señor quiere perfeccionar su obra en tu vida. Quiero hacer un llamado al corazón. Si usted quiere invitar a Cristo a su vida, usted no crea que usted necesita estar preparado para hacerlo, no. Cuando yo me entregué al Señor, yo estaba animando una caseta aquí en la Cañaguatera de carnavales. ¿Sabe qué quiere decir carnaval? Fiesta a Baal, carne a Baal. ¿Y sabe quién es Baal? Satanás. Entonces, cuando usted está dedicando su carne a Baal, por eso es que hay tanto muerto en carnavales, peleas, mujeres en embarazos no deseados y muchas cosas. Pero yo estaba allí porque yo no conocía al Señor, no sabía que esa fiesta no agradaba a Dios. Y yo estaba ahí, pero me empezaron a invitar a la iglesia. Yo iba en Guayabado, pero yo iba a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Y salía con una paz en mi corazón. Yo decía: aquí hay algo hermoso que yo quiero tenerlo. Pero salía de la iglesia y otra vez me ponía a beber. Pero un día decidí entregarle mi corazón. Y yo dije: el domingo me voy a entregar al Señor. Y ese domingo que yo fui a la iglesia, como nunca, llegué tarde y en Guayabao. Y caí de rodillas. Empecé a llorar. Y yo dije: este es mi día, el Señor hoy me lo está confirmando. Pero cuando se acabó el culto, el pastor no hizo el llamado. Pero como yo fui decidido a entregarle mi vida a Dios, yo alcé mi mano cuando se acabó el culto, porque ya estaban despidiendo el culto. Y yo alcé a mi mano. Y el pastor discernió y me dijo: ¿le vas a entregar tu vida a Cristo? Y yo le dije: sí, Señor. Pase al frente. Yo pasé. Y bueno, cada vez que yo como predicador alguien pasa al frente, yo me alegro, porque hay fiesta en el reino de los cielos. Pero yo fui confrontado. Para decir verdad, yo quería Dios me confrontó. El pastor me dijo: ¿quién te dijo que te entregaras? ¿Alguien te mandó? ¿Alguien te obligó? ¿Lo quieres hacer por tu decisión propia? Yo le dije: sí, Señor, yo quiero entregarme a Jesucristo. Dijo: bueno, vamos a orar por ti. Y yo empecé a hacer mi oración. Hace 9 años y pico empecé a hacer mi oración.
Y cuando terminé de hacer la oración de fe, abrí mis ojos. Estaba mi esposa a mi lado ese día. Estaba mi mamá, mi hermana, mi hija linda Vanessa. Para mí fue una gran bendición. Hasta el día de hoy, mi esposa, mi madre, estamos perseverando en el camino. Mi hijo estaba pequeñito. Gracias a Dios que lo hemos levantado en el Señor. Samuelito nació en el Evangelio. Es una gran bendición que uno pueda instruir sus hijos en el camino. Usted no vio a Samuelito con tan solo 6 años predicando aquí prácticamente. Porque lo que uno les enseña a los hijos, eso aprenden. Si en su casa escuchan vulgaridades, eso van a decir ellos. Si en su casa escuchan palabras obscenas, eso van a decir ellos. Pero si en sus casas escuchan la palabra de Dios, ellos van a hablar palabra de Dios. Amén. Denle un aplauso a Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces yo quiero hacer un llamado. Si alguien quiere recibir a Cristo en su corazón, desde allí donde está, porque con esta cuarentena hay que sujetarnos a las reglas y no podemos estar imponiendo manos ni nada de eso. No porque no podamos, sino porque después nos van a tratar de rebeldes. Amén. Así que si alguien quiere recibir a Jesucristo, allí donde usted se encuentra, allí en la terraza de su casa, allí donde usted está de pie, sentado, usted puede inclinar su rostro y hacer una oración conmigo. Hace 9 años y pico yo hice esta oración y Cristo cambió mi vida. Y yo sé que Él también lo va a hacer contigo, lo va a hacer contigo. Él va a perfeccionar la obra en tu vida. Porque no te estoy presentando una religión, te estoy presentando a Jesucristo el Salvador, el que me salvó a mí, que también te quiere salvar a ti. Repita conmigo todo aquel que quiere invitarlo a su corazón. Señor Jesús, reconozco que he fallado, que he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero te pido, Señor amado, que me limpies de todo pecado, de toda inmundicia, de toda mancha, de toda contaminación, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Lléname, Señor, de tu Santo Espíritu. Rompe las cadenas que me atan y ayúdame a caminar contigo desde ahora y para siempre. Perfecciona tu obra en mí, oh Dios. Límpiame cada día más de mi pecado y seré limpio. Purifícame con hisopo. Límpiame, Señor amado, con tu sangre preciosa. Y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Perfecciona tu obra en mi vida, en mi familia, en mis hijos, en mi familia, Señor. En el nombre de Jesús te entrego mi alma, mi cuerpo, mi mente y todo mi ser desde ahora y para siempre. Amén y amén. Denle el mejor de los aplausos a ese Cristo bello, maravilloso, que pagó por tus pecados y pagó por mis pecados en la cruz del Calvario. Amén. Mire, hay fiesta en el reino de los cielos por un solo pecador que se arrepiente. Si alguien hizo esta oración, créame que usted ha pasado de muerte a vida eterna. Permanezca en el Señor. Aproveche que el Señor hoy le limpió. Siga caminando con Dios. No se deje llevar por lo que el diablo le diga. No se deje llevar por el enemigo. Amén. Persevere en el camino del Señor. Oremos para dar por terminado este servicio. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Límpianos con tu sangre preciosa y llénanos de tu presencia cada día. Señor, mira a cada persona que te recibió, a todos los que van a partir, los que están en sus casas. Llénales de tu presencia, los que están en la internet. Bendíceles y perfecciona tu obra en cada uno, Señor. Nos hemos agarrado de esa promesa que leímos al inicio en Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, plenamente convencidos que el que comenzó en nosotros la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuerte el aplauso al Señor Jesucristo. El Señor me les bendiga de una manera especial. Nos vemos mañana a las 6:50 de la tarde en vivo
por Reflexiones David Figueroa. Dios le bendiga.